Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, Mario. Es siempre un placer estar con ustedes en CICESE. Tiene como un año que di una plática en el departamento de electrónica, pero ya tenía mucho que no daba una plática en computación, como desde el 2019, entonces estoy muy contento de regresar. Les, este, Les agradezco mucho la invitación y hoy les voy a hablar de un tema en el que estoy trabajando con un estudiante de doctorado. De hecho, la plática son pues, los resultados de la tesis de doctorado de Rancés Reyes, que es un estudiante en CIMAT en Guanajuato, del doctorado en computación. Entonces, además de estar trabajando con Rancés, estamos trabajando con otro colega allá en CIMAT, Israel Becerra, y con un profesor en el Tecnológico de Georgia, Seth Hutchinson. Entonces, es un trabajo conjunto, principalmente el trabajo de Rancés, y se trata de robótica. Me dicen si tienen problema para escucharme o si las slides no se ven bien o cualquier cosa, por favor, interrúmpanme. Porque pues siempre estas pláticas virtuales son, lo importante es tener buena retroalimentación, ¿verdad? Buen feedback. Y es de lo que se trata un poquito este tema de tener retroalimentación sensorial. Entonces, mi plática va a estar dividida en cuatro partes. Voy a hablar de conceptos básicos, luego voy a hablar propiamente del método que estamos proponiendo, luego voy a presentar algunas extensiones de esto a trayectorias óptimas, mínimas en tiempo, y después voy a presentar las conclusiones y el trabajo futuro. No duden en interrumpirme si algo no está claro. Quisiera yo que fuera una plática lo más pues, interactiva posible, y vamos como que a ponernos en contexto. Se trata de robótica. Tenemos un robot. El robot puede ser diferente, no es muy importante la forma o el tipo de robot. El método pretende ser general, puede ser un robot móvil, un robot como un carrito, puede ser un vehículo aéreo, puede ser un brazo manipulador. Nosotros, en robótica, en planificación de movimientos, que es parte de esta plática, eh, hay un espacio abstracto, que no es el espacio cartesiano, donde cualquier robot, sin importar su forma o el número de variables que se requieren para determinar su pose, es un punto en ese espacio. Se llama el espacio de configuraciones. Entonces, imagínense que tienen, por ejemplo, este robot que se ve aquí en la pantalla, que tiene 2 grados de libertad, dos ángulos, que llamamos teta 1 y teta 2. Imagínense que es un brazo. Uno de los grados de libertad es el ángulo del codo y otro es el ángulo del hombro. Entonces, en ese espacio abstracto, ustedes dan esos dos números y ese es un punto en ese espacio. ¿Ok? Este, para un robot móvil, pues necesitas tres números, necesitas X, Y, si tiene orientación, necesitas un tercer valor que es teta. Pero si tienes un robot, por ejemplo, como un humanoide, pues vas a necesitar 50 de esos números para determinar pues todos los grados de libertad que tienen la configuración. La configuración es un vector de números que, si tú especificas todos esos valores, por ejemplo, el valor del ángulo del hombro, del codo, de la rodilla, del cuello, de no sé, todos los grados de libertad que tengas, pues vas a tener un vector muy grande, pero eso es un punto, lo puedes mapear a un punto, a ese espacio abstracto del espacio de configuraciones. Y ese espacio de configuraciones lo divides en dos tipos: obstáculo y libre. Entonces, tú lo que quieres es, o el problema básico de planificación de movimientos, es encontrar un camino, una trayectoria del robot, un camino libre de colisión, donde el robot no choque con obstáculos, donde pues se mueva libremente, sin chocar con obstáculos, porque suponemos que pues, hay obstáculos que le impiden movimiento. Y como les decía yo, aquí en esta figura se ve, imagínense
algo así como un brazo, estas figuras grises son los obstáculos, y yo quiero mover al brazo sin que choque con los obstáculos. Ese robot puede ser muy complicado. Entonces, en el espacio de configuraciones, la idea es que el robot mapea un punto. Entonces, es mucho más fácil mover, pues, como una pelota de ping-pong, a mover un piano o algo muy este, complicado de modelar. Entonces, en el espacio de configuraciones, el robot, sin importar su grado de libertad ni su forma geométrica, es un punto. Y lo que tú quieres es encontrar una curva continua, que es la trayectoria para ese punto, que te lleva de una configuración inicial a una configuración final sin chocar con obstáculos. Lo difícil en ese espacio abstracto, que es el espacio de configuraciones, es ver cómo mapean los obstáculos, cómo se ven los obstáculos en ese espacio. Y hay métodos que son capaces de determinar la frontera de los obstáculos en ese espacio. Son métodos de algo que se llama geometría algebraica, que te da básicamente las ecuaciones de las fronteras de los obstáculos en términos de, pues, de ecuaciones polinómicas. Y existe un algoritmo que se llama el método silueta, que es capaz de determinar si existe un camino para ir de una configuración inicial, que es ese conjunto de parámetros, a otra final, sin chocar con los obstáculos. A eso, a ese método se le llama un algoritmo completo, porque tiene la propiedad de decirte si existe o no solución. Digo, pudieras estar en un cuarto donde el robot, la puerta está cerrada y no puede salir, y entonces no hay solución para ir al otro cuarto. Bueno, ese algoritmo te puede decir con certeza, es un algoritmo decidible, si existe o no solución para cualquier robot, sin importar qué tan complejo sea geométricamente o qué tantos grados de libertad tiene. Por ejemplo, espero haberles pasado la idea, me voy a regresar un poquito. Si tienes un robot que es un punto en el plano cartesiano, pues nada más necesitas dos números, ¿verdad? Si tienes un robot que es un carrito, pues vas a necesitar tres números, X, Y, teta. Si tienes un brazo con 5 o 6 eslabones, pues dependiendo del número de grados de libertad, vas a necesitar esa cantidad de números. Otra complicación que tiene esto es que la topología, la manera en que se conecta el espacio, puede no ser a la que nosotros estamos acostumbrados, que es la cartesiana, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, que tienen un robot con 2 grados de libertad, que tienen este brazo manipulador, tienen el primer grado de libertad es un ángulo, que vamos a llamar, aquí le llamo teta 1, y al segundo grado de libertad le llamo teta 2. No sé si ven mi cursor, ¿sí se ve? Sí, se alcanza a ver. Muy bien. Ok, bueno, pues ustedes saben, los ángulos 0 y 2 pi es lo mismo. Entonces, imagínate que tienes una hoja de papel y la pegas por los extremos, entonces te va a dar un cilindro, pero el otro ángulo también lo puedes pegar por los extremos, y resulta que si ahora pegas el cilindro por los otros extremos, vas a tener un toro. Entonces, la topología del espacio de configuraciones de este bracito es la superficie de un toro, pero ahí, en ese espacio abstracto, el robot es un punto. Y una trayectoria es una curva continua que te lleva de la configuración inicial a la configuración final. Pues resulta que existen algoritmos completos que te dicen si existe o no solución. Esa es la buena noticia. Es un trabajo muy famoso en nuestra comunidad, de un profesor que lo descubrió durante su tesis de doctorado en el MIT. El profesor se llama John Kani y el método se llama método silueta. Es un algoritmo decidible, pero resulta que ese algoritmo es muy complejo en el término del número de configuración, del número de operaciones que tienes que hacer para determinar la trayectoria del robot en ese espacio abstracto. Entonces, teóricamente existe una solución, pero de manera práctica, si el robot tiene muchos grados de libertad, pues no es factible porque se tarda mucho. La complejidad en el término de operaciones que tienes que hacer es exponencial en el número de grados de libertad del robot.
Entonces, para más de 4 o 5 grados de libertad, pues ya se vuelve poco práctico, ¿verdad? Esa es como que la mala noticia. O sea, si tuvieras todo el tiempo del mundo, podrías determinar si existe solución o no, pero si quieres algo práctico que funcione con robots complejos, pues no, este método no te lo proporciona. Entonces, en base a eso se crearon otros métodos, digamos que la, el, la, la lección que nos enseñó este algoritmo completo de John Kani, el método silueta, es que calcular de manera exacta el espacio de configuraciones para un robot complejo, pues toma mucho tiempo. Necesitas hacer muchas operaciones en tu máquina. Entonces surgieron, de hecho hay pruebas donde puedes mostrar que de hecho no el algoritmo, el problema mismo pertenece a una clase de complejidad muy alta. Se le llaman problemas NP completos, ¿no? Entonces, en base a eso, surgió otra idea que es, no, pues no voy a calcular de manera exacta el espacio de configuraciones, lo voy a muestrear, voy a generar muestras de manera aleatoria, con una densidad de probabilidad uniforme, y voy a tratar de capturar la conectividad del espacio de configuraciones a través de un grafo, de una estructura computacional, un grafo donde los vértices del grafo son configuraciones. Recuerden, aquí mi cursor indica cada uno de los vértices del grafo, que es una pose del robot. Recuerden, los puntos en ese espacio abstracto es una pose del robot. Imagínense que el robot es un humanoide. Si estuviera levantando los brazos y doblando las piernas, eso corresponde a este punto. Si tuviera las piernas extendidas y los brazos encogidos, ese corresponde a ese otro punto. Las configuraciones, que son los vértices del grafo, los puntos del grafo son vectores de números, y las conexiones entre esos vértices son trayectorias. La trayectoria más simple es una línea recta en el espacio de configuraciones, que no necesariamente es una línea recta en el espacio de trabajo, en el espacio cartesiano. Pero estos métodos lo que hacen es generar de manera aleatoria configuraciones, intentan conectarlos con alguna regla. Existe un método que se llama el árbol aleatorio de exploración rápida, o RRT, donde lo que hace es genera una muestra random a la que llama XRAN, esta de aquí azul. Encuentra el nodo más cercano en el árbol al que llama XNIR, y de XNIR a XRAN se mueve un cierto valor epsilon siguiendo una línea recta en el espacio de configuraciones, y si ahí puede generar una pose del robot que no choca con los obstáculos, conecta ese nodo con el árbol. Y ese método, que es relativamente simple de programar y de explicar, resulta que tiene ciertas propiedades muy interesantes para explorar el espacio. Y explora el espacio de manera muy eficiente. De hecho, se puede mostrar, ahorita no tengo desafortunadamente mucho tiempo para entrar en detalles, pero se puede mostrar que el método se atrae hacia el espacio libre. Es como si el espacio libre grande lo atrajera hacia allá, si el árbol creciera hacia donde hay más espacio libre. Y eso lo hace muy eficiente para encontrar trayectorias para robots con muchos grados de libertad, sin tener que, sin que se tarde mucho. Ahora, algo tiene que tener de malo, y sí tiene bueno, tiene varias cosas, pero la principal es que no es un algoritmo completo, no te sabe decir si existe solución o no. Solamente si existe solución, puedes mostrar que conforme el número de muestras tiende a infinito, la probabilidad de encontrar la solución va a tender a 1. Pero si no existe solución, no te sabe decir que no te sabe decir que la puerta está cerrada. Es un método semidecidible. Ya no es como el método de Kani, que te dice sí o no con total certidumbre, sino que aquí, si hay solución, conforme el número de muestras aumenta, la probabilidad que la encuentres va a ser más grande,
pero no te sabe decir que no. Y entonces, como paras el algoritmo es pues por el número de nodos que tiene la estructura de datos. Y existen otros trabajos que aún investigan maneras o formas de parar el algoritmo de manera más, digamos que con mayor como conocimiento de causa que solamente el número de nodos. Y esa es una de las desventajas de este método y esa limitación ha sido un tema de investigación durante muchos años. Pero resulta que este método en particular es de lo que más se usa, es de los más exitosos en robótica. Resulta que el artículo que propuso este método recibió el premio hace 2 o 3 años por el artículo más influyente en la comunidad de robótica los últimos 20 años. Entonces, para nosotros es algo muy importante. O sea, es como que dicen lo mejor que tenemos. Pero tiene esa limitación importante. Es un algoritmo semidecidible, no te sabe decir que no. Y otra limitación importante es que es a lazo abierto. Tú calculas las trayectorias suponiendo que tienes un mapa del ambiente y suponiendo que cuando las calculas las trayectorias nada va a cambiar, que la trayectoria el robot la va a poder ejecutar de manera exacta. Imagínate que el robot tiene ruedas y se patinan o que los motores no aplicaron exactamente el torque que tenías que aplicar, pues entonces la trayectoria se va a desviar de la que tú predijiste y pues no vas a llegar a donde quieres llegar. Y esa es una limitación muy importante donde el método se dice a lazo abierto. Lo calculas, supones que todo va a quedar estático igual, que tu trayectoria va a ser tal como la calculaste y la ejecutas a lazo abierto. Por otro lado, hay en la comunidad de control, existen métodos cuya principal bondad es que corrigen el error o corrigen la trayectoria más bien en base a una medición. Algo que están midiendo, por ejemplo, la posición de puntos en una imagen que observas por una cámara, te permite corregir la posición del robot. En particular existe un método que se llama un método de control visual, o en inglés se llaman Visual Servo Control, que más o menos se traduciría como control visual basado en imagen, en donde la meta no la das como una posición y orientación, sino la das como una imagen. Aquí en esta hay dos imágenes que son la basílica de aquí de Guanajuato. Bueno, de Guanajuato, ahorita yo no estoy en Guanajuato, estoy en Francia, pero normalmente trabajo en el CIMAT en Guanajuato y esta es la basílica que está en el centro de Guanajuato. Entonces, imagínate que la estás viendo así y tu meta es verla así. Entonces, el método, quiero decir, la estás viendo como en la imagen A y tu meta es verla como en la imagen B. Entonces, el método te determina qué movimiento tienes que hacer para verla como en la imagen B. Aquí, por ejemplo, parece que está más lejos y que hay un cierto cambio de orientación. Entonces, el robot tendría que alejarse para verla más lejos y rotar para cambiar la orientación. Esa es como que la idea de estos métodos de control visual basado en imagen. Poniéndolo ya un poquito más en matemáticas, tú tienes una consigna visual, que por ejemplo son 4 puntos en una imagen, supongamos que los puntos de las cúspides de las torres y los puntos de las bases de la iglesia, ¿verdad? Y tú determinas un error que es este entre los puntos que estás viendo al principio y los puntos que quieres ver. Y en base a esos errores en la imagen, calculas una ley de control que es función del error de esta LS, que es algo que se llama una matriz de iteración, que es algo parecido a un jacobiano. No sé si ustedes eh, este, conozcan de jacobianos, pero un jacobiano es una matriz de derivadas parciales que básicamente lo que hace es te mapea, te encuentra una relación entre las velocidades de las articulaciones, las velocidades articulares del robot y las velocidades en el espacio cartesiano.
O sea, imagínate que si tú tienes las velocidades del hombro y del codo de un brazo, te va a decir qué tan rápido se mueve los dedos del brazo. Es una transformación. Eso es más o menos lo que hace la matriz de iteración, además de una proyección entre el espacio físico tridimensional y el espacio imagen, donde se pierde pues una dimensión porque estás proyectando en una imagen. Y te da la ley de control, esta es la ley de control que de hecho es un decaimiento exponencial, que te permite calcular las velocidades de la cámara para poder llevar la cámara de ver la imagen así como en A verla como en B. Y estos métodos pues, son muy robustos a incertidumbre porque a cada iteración del lazo de control se están, se están corrigiendo. Se van corrigiendo el error que existe en lo que, entre lo que estás viendo y lo que quieres ver. Entonces, si hay alguna desviación, si el robot se patina, pues son capaces de recuperarse del error que estás cometiendo. Sin embargo, son métodos muy locales que no pueden lidiar con obstáculos y que además, si hay oclusiones en el campo de vista de la cámara, imagínate que se atraviesa algo entre lo que quieres ver y la posición de tu cámara, pues no son capaces de recuperarse de esa situación. Entonces, la intuición es que en este método que proponemos estamos combinando los métodos de planificación de movimientos que son capaces de lidiar con obstáculos, pero que son a lazo abierto, con estos métodos a lazo cerrado que no pueden lidiar con obstáculos. Y pues creo que estamos como que obteniendo lo mejor de los dos mundos. El nuevo problema, además de evitar colisiones, tienes que mantener blancos visuales en vista. Entonces, imagínate que tú tienes un robot en algún lado y lo que está viendo es lo que está en blanco y lo que no ve es lo que está en gris, pero además tampoco puedes estar en los obstáculos que es lo que está en negro. O sea, tienes como dos zonas prohibidas. Uno, no puedo estar en colisión con los obstáculos, pero tampoco puedo estar en regiones del espacio donde hay sombras que me impiden ver a los blancos visuales que me van a servir como retroalimentación para corregir mi error. Entonces es un problema más restringido. Tengo que encontrar caminos libres de colisión y que a la vez vean los blancos visuales con los cuales me estoy retroalimentando. Y entonces lo que hicimos fue extender este método clásico que les describí al principio, los RRTs, de tal manera que puedan retroalimentarse con blancos visuales. Y ahora el nodo, que antes solamente era la pose del robot, va a tener también ligada una imagen y una pose de la cámara. Es un nodo que tiene más información. Y a fin de garantizar de alguna manera que nuestro método es capaz de moverse con un lazo de control, con un lazo cerrado de control, tenemos un método de validación. A ver, déjenme les trato de explicar esto más claramente. Estos dos métodos ya existen en la literatura por separado, los RTs y el control visual. Y la gente los usa de manera como en serie. Primero calcula una trayectoria libre de colisión con el RT y luego utiliza el control visual para ejecutarla a lazo cerrado. Pero la gran, o lo que nosotros creemos que es la gran carencia de esa manera de hacerlo, de esa aproximación, de esa metodología, es que nada te garantiza que la trayectoria que calculaste libre de colisión sea ejecutable a lazo cerrado utilizando tu control visual. Aquí la idea es que cuando generas la trayectoria, simulas la trayectoria con el controlador visual y solamente unes a los nodos a través de un eje, a través de una trayectoria, si esa trayectoria es ejecutable por el control visual. Entonces estás anticipando o estás validando que la trayectoria sea ejecutable a lazo cerrado.
Y pues eso, si las condiciones no cambian mucho entre lo que hiciste es el cálculo y lo que y lo que lo ejecutas, que típicamente tienen que ser fracciones de segundo, milisegundos, si es suficientemente rápido, pues entonces vas a garantizar que la trayectoria local es efectivamente ejecutable a lazo cerrado, lo cual es muy diferente que primero calcularla y luego tratarla de ejecutar. No sé si me explico, pero esa es la idea básica del método o de nuestra propuesta. Y eso te permite, pues tener como que lo mejor de los dos mundos, trayectorias que son capaces de lidiar con obstáculos y con oclusiones visuales, o un método que genera trayectorias que son capaces de lidiar con obstáculos y con restricciones visuales y que a la vez es ejecutable a lazo cerrado por un método de control visual. Ahora, ese método de control visual puede tener diferentes características en la imagen dependiendo de lo que te sea conveniente. Por ejemplo, tu blanco visual pueden ser simplemente 4 puntos en la imagen. O si quieres seguir, por ejemplo, bordes de una carretera, puede ser, imagínense que el borde de la carretera es esta curva roja, lo puedes parametrizar de tal manera que tu blanco visual sea una línea recta que donde el borde de la carretera corta la imagen sea tangente a la curva en ese punto y entonces vas a tener las coordenadas de ese punto, que le llamas X y la orientación de la recta tangente. Y ese es tu blanco visual. Un blanco, una línea recta parametrizada por la posición del punto que intersecta el borde de la imagen y la orientación de la recta tangente. Y puedes generar leyes de control a lazo cerrado, que utilizan esas primitivas visuales para calcular la velocidad lineal y angular de la cámara, que luego puedes hacer que, es como si jalaras al robot de la nariz, que siga una trayectoria para todo el cuerpo del robot, multiplicándolo por matrices de transformación homogénea que te dan la relación entre el marco de referencia de la cámara y el marco de referencia del cuerpo del robot. Y eso es a grandes rasgos lo que hacemos. Tenemos varias leyes de control para un brazo manipulador, utilizamos 4 puntos, leyes de control para un carrito que sigue los bordes de la carretera y utilizamos esta parametrización X, Y, teta de la línea tangente al borde de la carretera que estás viendo en la imagen, o aún eh, un dron, un vehículo aéreo no tripulado, en donde lo que utilizamos son momentos de la imagen, que son algo así como centros de masa y momentos de primer orden, orientaciones del cuerpo donde tienen su máxima elongación, son es algo conocido en control visual, y eso te da la consigna de control, que es lo que le das como meta al controlador visual. Y que puedes generar, aquí nuestro método lo estamos aplicando a 3 sistemas robóticos diferentes. Un brazo manipulador, que es tienes obstáculos que le impiden movimiento y que también impiden que la cámara pues vea lo que está detrás del obstáculo. Aquí suponemos que la cámara está montada en el efector final del brazo y los blancos visuales son puntos que están en algún lugar en el mundo. Por ejemplo, aquí los ponemos sobre esta figura geométrica. Y esta es la ley de control. U es la ley de control que te dice cómo mover al robot, es decir, qué velocidades le tienes que aplicar a la cámara para que el robot, como un todo, se mueva de cierta manera para evitar obstáculos y mantener el blanco visual. Porque recuerden, el control visual ahorita va a ser, me regreso al mero principio, va a ser el que te lleve de este nodo a este otro nodo. Entonces, a esto en planificación de movimientos le llamas el método de steering o steering method, el método de manejo. ¿Cómo te mueves de aquí a acá? Pues la ley de control nos dice ahora cómo movernos de X NIR a X new, pero en un ciclo a lazo cerrado.
y no solamente lo puedes hacer para un brazo, lo puedes hacer también para un cochecito, lo puedes hacer para un dron, y tenemos un resultado teórico que si estas dos condiciones se cumplen, si existe un epsilon mayor que cero de holgura entre los obstáculos y la posición del robot, y si el controlador visual es asintóticamente estable, puedes garantizar, hay un teorema, puedes mostrar matemáticamente que el método va a ser probabilísticamente completo, lo cual significa que si existe solución, conforme el número de muestras de configuraciones que generan se aproximan al infinito, la probabilidad de que encuentres la solución se aproxima a uno, si existe solución. Y este es nuestro resultado teórico, que pues al menos te da una garantía de convergencia en el caso de que haya solución. Lo aplicamos también a un dron, y lo aplicamos a un robot, a un carro equipado con una cámara. Y pues esto fue presentado en este artículo que apareció hace ya 2 años. Déjenme mostrarles un video con los resultados con los resultados de este artículo, que se publicó en una revista que se llama Robotics and Autonomous System, que es pues de robótica, es especialista en este tipo de cosas. Y déjenme les muestro el video que probablemente les dé una mejor idea de lo que estamos haciendo. Me indican, por favor, si pueden ver el video, si se los estoy compartiendo. ¿Sí se ve? Sí se ve, doctor. Entonces, bueno, este es un trabajo principalmente del resultado de la tesis de doctorado de Rancés Reyes, y pues estamos combinando el método de planificación de movimientos de RRT, Rapid Exploring Random Trees, con el control visual, de tal manera que pueda calcular trayectorias libres de colisión y puede ejecutar la trayectoria a lazo cerrado, siendo robusto a incertidumbre. Aquí, déjenme les muestro otra vez, yo le di al brazo como meta que viera los puntos. eh, a ver, perdón. No sé qué pasó, pero perdí. Ahí está. Me regreso. La meta es, yo le doy los 4 puntos que se ven en la imagen, a la derecha arriba, en una cierta perspectiva, se los doy como se ven aquí, y quiero que se vean como se ven al final. ¿Ok? Entonces la meta es una imagen, y le digo, calcula una trayectoria de tal manera que el robot no choque y tampoco se ocluyan los blancos visuales. Calcula las velocidades y muévete de ave. Y pues ahí se ve que el robot se puede mover sin que se ocluyan los blancos visuales y también sin que choque con obstáculos. Y aquí lo hacemos para un dron, un sistema robótico que es un vehículo autónomo, un vehículo aéreo no tripulado, y aquí los blancos visuales son marcas que están en el piso, y utilizamos como blancos visuales las esquinas entre lo negro y lo amarillo. Estas cruces que apenas se alcanzan a ver que son verdes, esos son nuestros blancos visuales. Aquí es dinámica de segundo orden, ya no estamos calculando velocidades, estamos calculando aceleraciones y torques de los motores del cuadróptero, del dron, pero a la vez generamos la trayectoria en lazo cerrado y evitamos obstáculos. Entonces, el cuadróptero puede calcular una trayectoria, que evite colisión y que evite oclusiones, y ejecutarlo a lazo cerrado. Y luego lo hacemos también para un robot que es un carrito, lo que le llaman un car-like robot, un robot tipo automóvil, que tiene la particularidad que es un sistema no lonómico, no se puede mover en todas direcciones. En particular, pues no se puede mover
perpendicular a donde apuntan las ruedas, tienen restricciones de movimiento. Entonces es más difícil porque no es como como un objeto, como un robot que puede moverse en todas direcciones, como un free fly robot, que le llamamos un robot que vuela libremente en todas direcciones, sino que tiene ciertas restricciones de movimiento, lo cual hace todavía más difícil calcular trayectorias libres de colisión, que vean los blancos visuales y que a la vez sean capaces de satisfacer las restricciones de rodamiento de las ruedas. Y aquí también les voy a mostrar bueno, una simulación donde utilizamos dos diferentes tipos de blancos visuales, unos que son 4 puntos que están sobre los objetos en el ambiente y otros que son el borde de la carretera con el límite de la carretera. Entonces el robot está switchando entre blancos visuales para poder ejecutar una larga trayectoria, una trayectoria visual que llamamos con retroalimentación. Recuerden, la diferencia con trabajos anteriores es que nuestro método garantiza por construcción que la trayectoria se puede ejecutar a lazo cerrado. Es decir, es como un cambio de paradigma. Típicamente se dice, voy a calcular la trayectoria a lazo abierto y luego la voy a intentar ejecutar a lazo cerrado. Pero la trayectoria puede resultar ser ejecutable o no. Aquí no. Aquí cuando la calculamos, nos tomamos el trabajo de garantizar que cuando la ejecutes va a poderse ejecutar a lazo cerrado. Y esto es en un robot físico, que es un carrito, que de hecho es un robot, tiene una computadora a bordo, tiene sensores, tiene un láser con el que evita obstáculos y tiene una cámara video que detecta los bordes de la carretera, que son pues, estas líneas blancas que están pintadas en el piso, en una lona, ¿verdad? Entonces, calcula trayectorias libres de colisión y se ejecuta a lazo cerrado, lo cual es, como le digo, como lo mejor de los dos mundos, en donde eres robusto a incertidumbre porque te estás corrigiendo a cada ciclo de control y donde puedes considerar pues, restricciones geométricas arbitrarias como son los obstáculos. Y es un método global, no es como generalmente funcionan los métodos de control que son muy locales. Entonces, pues estos son nuestros resultados y ahora, pues naturalmente hay aún muchas cosas. El autor principal del trabajo es Rancés Reyes, que es mi estudiante de doctorado, ese es su mail, rancés.reyes.cimat. ¿Qué falta por hacer? Pues de este trabajo faltaba todavía muchas cosas. Las trayectorias que les mostré son solamente factibles. No responden a ningún criterio de optimalidad. Nomás te encuentran una trayectoria para ir de ave, pero no te garantizan que sea la trayectoria más corta o la más rápida. Y necesitan un mapa previo del ambiente. Estoy suponiendo aquí que tengo un mapa del ambiente que me dice dónde están los obstáculos. Bueno, en un trabajo posterior a este que les mostré aquí, que ahorita voy a intentar mostrárselos, déjenme regreso a mi presentación. ¿Sí están viendo mi presentación? Sí, correcto, se ve la presentación. Estamos extendiendo este sistema ahora a trayectorias donde podemos garantizar optimalidad. En particular, estamos interesados en que sean las trayectorias más cortas en tiempo para sistemas con restricciones de movimiento como los carritos, que son sistemas no holonómicos que no se pueden mover en todas direcciones, o para sistemas con dinámica compleja como un dron, donde tienes que controlar en dinámica de segundo orden. Y tenemos pues, lo que siempre se hace en control, ¿verdad? Un análisis de estabilidad basado en Lyapunov que nos garantiza que los métodos que estamos generando son al menos localmente asintóticamente estables, que son una propiedad que requerimos para que el planificador sea probabilísticamente completo y asintóticamente óptimo.
¿Qué significa esto de asintóticamente óptimo? Que conforme el número de muestras aumenta, el costo de la trayectoria se va a hacer cada vez más corto. Y claro, el óptimo lo obtienes en el infinito, en la asíntota. En realidad nunca lo obtienes, ¿verdad? Pero lo que es prácticamente interesante es que cada vez es un anytime algorithm. Cada vez que le agregas una muestra, tu resultado va a ser un poco mejor. Nunca se va a degradar. Siempre va a ser un poco más cercano al óptimo. Y y tenemos un resultado que les quiero mostrar, donde todo esto que les platiqué, ahora lo estamos extendiendo a trayectorias mínimas en tiempo. El sistema, y esto es lo que nos interesa más, es robusto a mínimos locales. Por ejemplo, puede estar en un obstáculo convexo donde siguiera el gradiente te atorarías y no pudieras salir de tu mínimo local, y a pasajes estrechos, que es lo que le cuesta más trabajo a estos métodos basados en muestreo, porque la probabilidad de poner una muestra en ese pasaje estrecho, pues es pequeña, ¿verdad? Pero siempre y cuando exista un epsilon mayor que cero de clearance o de espacio libre entre los obstáculos y tu robot, puedes garantizar que el método, si existe solución, la va a encontrar. Y déjenme leer, y no solamente que la va a encontrar, sino que va a ser asintóticamente mínimo en tiempo y que no se atora en mínimos locales. Y tienes una demostración matemática de que eso va a pasar. Entonces, déjenme les muestro el video. Videos. Y aquí está la versión óptima de todo esto que les he platicado. Primero, un brazo con 6 grados de libertad, y pues ahí las trayectorias más cortas son simplemente líneas rectas o líneas rectas a pedazos. Ahí está el árbol óptimo, y aquí tienen la trayectoria, la azul es una línea recta y luego otra línea recta. Y puedes mostrar que esa es la mínima en tiempo. Y ahora con un robot de manejo diferencial, que es un sistema no holonómico, aquí con dinámica de primer orden, todavía no lo hemos hecho para dinámica de segundo orden, y aquí está la trayectoria que utiliza estos blancos visuales para retroalimentarse, y que puedes demostrar que es mínima en tiempo para ir de A a B, pero ahora no a lazo abierto, sino a lazo cerrado. Y estas gráficas que están aquí son las gráficas de velocidad lineal y angular, y y el error entre las referencias visuales. Y aquí está un sistema físico, un robot, robot físico, donde primero calculas la trayectoria que es asintóticamente óptima y luego la ejecutas a lazo cerrado utilizando la ley de control. Pero lo mismo que les dije para el otro método que no era óptimo se mantiene para este. La trayectoria por construcción es ejecutable a lazo cerrado. O sea, no de manera desacoplada. Primero la calculamos y luego la tratamos de ejecutar. Cuando la calculamos, ya garantizamos que es ejecutable a lazo cerrado. Y esa es la trayectoria mínima en tiempo. Claro, existe una cierta desviación de esa trayectoria, pero esa desviación siempre está acotada. Es como si te volvieras en un cilindro alrededor de la trayectoria óptima, y puedes garantizar que está acotada tu desviación de la mínima en tiempo. Y esto que ves en la pared son los blancos visuales que utilizas como referencia visual para ejecutar la trayectoria. Este trabajo lo tenemos en revisión, en segunda revisión, y yo creo que de un momento a otro nos van a dar el resultado. Veremos qué nos dicen los árbitros. Entonces no les explico mucho más porque pues, tenemos que empezar a ver los resultados. Pero concluyendo, les, les puedo seguir lo siguiente. El trabajo que proponemos integra planificación y control para resolver un problema de planificación de movimientos con diferentes sistemas robóticos,
en un ambiente con obstáculos utilizando árboles aleatorios de exploración rápida y la principal contribución es un nuevo método de manejo que puede ser usado en el planificador local tal que es libre de colisión y libre de oclusiones y se puede ejecutar con control visual. Las trayectorias son ejecutables, se garantiza que son ejecutables por construcción y lo aplicamos a diferentes sistemas robóticos, un brazo robótico, un vehículo aéreo no tripulado y un robot de tipo carro y extendemos los resultados a trayectorias de tiempo mínimo. Y ¿cuál es el trabajo futuro? Bueno, pues esto todavía tiene carencias. Ustedes saben, toda la investigación hay algo que le puede uno mejorar. Aquí todavía suponemos que tenemos un mapa del ambiente a priori. Ahorita Rancés está trabajando en relajar esa suposición. Ya no está suponiendo que tienes un mapa del ambiente a priori, sino que lo construye a medida que el robot va descubriendo el ambiente. Imagínense que el robot tiene una cámara RGB-D, tiene una cámara video y de profundidad, toma una imagen, construye un mapa local, planifica sobre ese mapa local, se mueve, toma otra información del mundo y va pegando los mapas. Eso conlleva de manera clásica un problema de SLAM, de Simultaneous Localization and Mapping, pero aquí no estamos haciendo correcciones geométricas del mapa, más bien estamos generando una representación topológica donde tenemos un grafo y el grafo te representa trayectorias ejecutables por control a lazo cerrado. Y pues es lo que en lo que estamos trabajando y también quisiéramos aplicarlo a sistemas multiagentes donde haya más de un robot. Estas son las referencias. Está basado sobre todo en este artículo, que es un artículo que publicamos en mi grupo de investigación, donde el primer autor es un colega del grupo, Israel Becerra, apareció en el Transaction on Robotics, en métodos de control visual como estos de Hutchinson y Chomet, bueno, Chomet y Hutchinson, y en también estos métodos que en base a control óptimo calculan las trayectorias de mínimo tiempo, como este trabajo de Balcon y Mason de trayectorias de mínimo tiempo para robots de manejo diferencial. Y pues eso era lo que les quería yo platicar hoy. Si tienen preguntas, con mucho gusto voy a tratar de contestarlas. Espero que les haya yo pasado al menos la idea. No hay mucho tiempo para detalles, pero créanme que intenté tratar de mencionar lo que creo que son las ideas primordiales del método. Eh, si tienen preguntas, intento contestárselas. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctor. La verdad, muy interesante la presentación. Vamos a dar unos minutos para una sesión de preguntas, aprovechando a los compañeros que están en la audiencia. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo directamente en el chat o simplemente abrir su micrófono para hacer su pregunta. Bueno, mientras piensan, a veces nos tomamos unos minutos. Yo tengo aquí un par de preguntas. La verdad, se me hizo muy interesante todo lo que mostró también de esta solución. Tal vez mi pregunta inicial es cómo surge la idea de combinar esto RRT con lo visual, porque menciona que normalmente se hace de forma desacoplada. Y la ventaja de hacerlo en conjunto, pues es que va a garantizar ahora que se pueda ejecutar a lazo cerrado. Sin embargo, ¿cómo puede afectar esto en el rendimiento computacional con esto que se hace en conjunto? Eh, no sé si tarde más o cuál sería en comparación de hacerlo de forma desacoplada. Bueno, en forma desacoplada, lo malo es que no tienes garantía, ¿verdad? O sea, tú puedes calcular una trayectoria que sea libre de colisión, pero nada te garantiza
vamos, tienes que tener suerte para que sea ejecutable a lazo cerrado, porque cuando la construiste no le pediste eso, ¿verdad? Entonces, la idea surge porque teníamos un método donde ya pensando bueno, un paso anterior es calcula una trayectoria al menos a lazo abierto que siempre mantenga un vista un blanco. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para vigilancia. Imagínate que tienes un robot que quiere que esté vigilando un proceso industrial o que quiere que esté vigilando, no sé, unos niños que quiere estar viendo todo el tiempo. ¿Cómo calculas esa trayectoria que a la vez evita obstáculos y ve algo en particular, lo vigila, ¿verdad? Eh, entonces, estábamos vamos, resolvimos ese problema y bueno, pues lo que inmediatamente surgió es, bueno, pero pues no estamos utilizando para nada la información visual que estamos ganando, que es la que garantizamos, ¿verdad? Que siempre vas a ver el blanco. Entonces ahí surgió la idea que eso estaba muy cerquita de hecho, para ser sincero, fue idea del profesor Hutchinson, que estaba muy cerquita de control visual. Seth Hutchinson es un especialista en control visual y que nada nos impedía tratar de ejecutarla a lazo cerrado con la garantía de que sí iba a poder ejecutar a lazo cerrado. Entonces, en realidad fue como, pues, aprovechar lo que ya se tenía para, pues, ganar eso. Ahora, ¿cuál es lo que pierdes? Lo que pierdes es que es un problema más restringido. Es decir, no solamente quieres trayectorias a lazo, no quieres trayectorias que eviten colisión, sino también quieres trayectorias que eviten oclusión de los blancos visuales. Y hay menos, ¿verdad? O sea, es más difícil encontrarlas. Sin embargo, el orden de complejidad de los algoritmos es el mismo, pero es un problema más restringido. Y si quieres garantizar que el algoritmo sea asintóticamente óptimo o que al menos sea probabilísticamente completo, los controladores que estás usando tienen que ser asintóticamente estables. Y pues eso es como que natural, ¿verdad? Si ahora estás diciendo que lo vas a hacer a lazo cerrado con el controlador, pues el controlador te tiene que garantizar que al menos vas a llegar a un vecindario de la meta. Entonces es un problema más difícil, más restringido. Ok. Pero, pues si lo puedes solucionar, significa que vas a ser mucho más robusto a incertidumbre. No Ujú. vas a ejecutar la trayectoria a lazo abierto. Ok, ok. Muy, muy interesante. Tenemos tiempo para eh, una pregunta. Yo tengo una pregunta, Mario. Sí, adelante, doctor. Y ya me identificaron aquí. Hola, Waldo, ¿cómo Hola, estás? Qué bien, gusto bien. saludarte. Por aquí ando. Me quedó un poco la duda en la parte esta donde está lo de la ley de control para la cámara, ¿no? O Ujú. sea, suponen que tienen, obviamente, el mapa, pero a la hora de hacer la verificación, de alguna manera, pues también supongo que está suponiendo que pueden simular lo que va a ver la cámara entre las dos configuraciones, ¿no? O sea, durante la planificación local, o a lo mejor ahí no entendí muy bien. Sí, en realidad simulas el movimiento. O sea, Ajá, el método de validación es la simulación del control visual. Si el ok, control visual en simulación se puede ejecutar, creas un eje entre los nodos. Si por alguna razón falla tu control visual, ya sea que se ocluyen los blancos o que se salen de la imagen, no agregas un eje. ok. Sí, entonces quiere decir que tienes mapa, pero además puedes hacer esta verificación, ¿no? O sea, tienes acceso como a poner al robot y correrlo, ¿no? Y ver qué va a hacer ahí En en el planificación, o sea, te lo Ajá, imaginas, en realidad no lo eso, haces, ¿verdad? O sea, te lo sí. imaginas, lo simulas, y pues eso es la planificación, es como una suerte de previsión de lo que va a pasar, de predicción de lo que va a pasar. Predices lo que va a pasar en el futuro, y si esa predicción es suficientemente rápida, pues lo que estás prediciendo generalmente va a pasar, ¿verdad? Ujú. Ahora, el mapa no es decir, entre más rápido seas para hacer esa predicción y para ejecutar, más certera va a ser tu predicción. Y el mapa no tiene que ser global. Imagínate que tomas una foto
de un pedacito de mapa y sobre ese pedacito de mapa Ujú. planificas. Ok, ya. Y bueno, otra rápida, mencionaba o sea, se quiere extender para un dron, ¿no? ¿Ya tienen las primitivas para el dron? Sí, son momentos de la imagen, que es, imagínate, centros de masa y digamos que como que el segundo momento es como momentos de inercia, hacia dónde está elongado el objeto. Ah, ya. Ok. Sí, Y, me llamó la y atención eso es porque, lo bueno, que... las del DDR y las de el carro, pues ya son como muy conocidas, ¿no? Bueno, al menos por lo que hago yo también, pues ya están como Sí, en mi las cabeza, otras, los ¿no? momentos de inercia también son usadas, y eso es lo que utilizamos. Son momentos que te generan controles ya en dinámica de segundo orden. Hay controlas sobre aceleración. Ok. Va. Pues esas serían mis preguntas, Mario. Gracias por las respuestas. No, gracias a ti por las preguntas y muchas gracias por la invitación. Créeme Sí, sí. que lo aprecio. Ok. Gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé, una pregunta más que tenga alguien. Si no, pasamos a la lectura de la constancia. Ok, voy a compartir mi pantalla le vamos a otorgar una constancia de forma virtual, a no ser que sale otra pregunta. Deme unos segundos. Aquí estoy compartiendo en pantalla la constancia. Voy a hacer lectura. El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia a Rafael Mureta Cid por impartir el seminario RRT Visual, integrando control visual basado en imagen en el planificador local de algoritmos de planificación de movimiento basados en muestreo. Firma del doctor Gilberto López Mariscal, coordinador del posgrado en Ciencias de la Computación. Esto con fecha del 24 de enero del 2025.